Bueno, pues ahí vamos a ver el inicio de la segunda parte y la pareja de ataque titular del Díter, Chicote, Rafa, Carvajal. Y por cierto, hay que estar muy atento a la jugada del segundo gol del Díter, porque es el propio Rafa Carvajal quien inicia la jugada y además el propio Rafa Carvajal quien la finaliza. Primero lo inicia como extremo y después la finaliza como lo que es el delantero centro matador dentro del área, que a la postre sería el gol del triunfo del conjunto safense. Un inicio de la segunda parte, Ángel, que nada parecía prever lo que iba a suceder. Yo creo que a partir del gol del empate del Villafranca, porque los primeros 10 minutos de la reanudación, el Tite, como estamos viendo, volvió a tomar el mando del partido, volvió a tomar el mando del balón y a crear ocasiones para intentar hacer el 0-2 cuanto antes. Ahí hemos visto algunas aproximaciones, pero insisto, Ángel, yo creo que el empate del Villafranca le hizo mucho daño al Títer, porque probablemente no esperaba ese golpe o quizás se confió demasiado con ese momentáneo 0-1 que en ese instante estaba en el marcador. Sí, bueno, es posible que ahí vemos de nuevo a Riobó interviniendo y deshaciendo ese posible peligro. Es posible que la causa de que el Díter se viniera un poco abajo en su juego fuera el empate que le cayó como un jarro de agua fría, pero no sé, es decir, hemos visto en muchas ocasiones que el Díter, cuando ha recibido un gol en contra, efectivamente ha reaccionado y ha sido capaz de ponerse más todavía en juego, hacerse notar más en el campo y crear muchísimas más ocasiones de peligro. Este no es el caso, ¿eh? En este partido, cuando el Villafranca consigue empatar, no sé si es que el Díter se vino atrás o es que el Villafranca se creció, pero el caso es que el partido dio la vuelta. Aquí estamos viendo una tarjeta que saca el árbitro, que por cierto se hartó bastante de sacar tarjetas. Sí, indudablemente. Y vamos a ver muy pronto esa jugada de ese gol. Creo que es estación, efectivamente estación, como Ángel Serván, lo vamos a ver repetido, tranquilo, recupera un desplazamiento largo, porque Villafranca, normalmente, para salir de la presión que ejercía el Díter, técnicamente sabía que era inferior y ahí es donde hacía más daño, ¿no? Desplazamiento largo del centro del campo, la dejada de Mariñas, alguien que entrara por detrás, y ahí Ángel Serván le gana primero a Víctor Paredes y luego a Ito, y el disparo cruzado no le da bien, la verdad es que no le da bien, pero sí lo suficiente para que fuera inalcanzable para Riobó, en esa jugada donde yo creo que no está un poquito lenta la defensa, ¿no?, del Díter, Ángel. Hay dudadito porque va el compañero, pero dudadito si salir al cruce, y cuando ya sale al cruce, bueno, pues ya es tarde, porque ya Ángel Serván le da tiempo a ver la posición en la que está Riobó y cruzársela, haciendo inútil las tiradas del portero del Díter. Sí, bueno, aquí lo estamos viendo. Yo creo que Ángel mira y creo que no tira a puerta, que no es su intención. Yo creo que su intención es ponerla delante de la portería y ponérsela al otro delantero para que rematase. Efectivamente no lo celebra, digamos, no hace demasiadas fiestas del gol, porque bueno, era su equipo de la temporada pasada y yo creo que siempre les escuece un poco, ¿no?, porque llegan los recuerdos. Estamos viendo de nuevo aquí como el Santa Marta seguía, el Villafranca seguía intentando buscar más ocasiones de gol para ver si desplazamiento largo, y el delantero que se queda ahí bien con el balón, luego lo cierra bien en defensa del Díter y finalmente pues nada, balón a las manos de Riobó. Sí, efectivamente, a otro desplazamiento largo buscando a Mariñas, que hizo mucho daño, la verdad. Mariñas hizo mucho daño entre los centrales del Díter. No me extraña, porque un jugador con mucha experiencia, uno de los delanteros centros con más experiencia de este grupo extremeño de tercera división, y que cabe recordar que el año pasado, en la segunda vuelta, estuvo en la agenda del Díter como posible fichaje en el mercado de invierno. Además lo solicitó el propio Vázquez Bermejo, pero bueno, por diversas circunstancias no se llegó a un acuerdo. Ahí vemos otra tarjeta a los jugadores del Villafranca, donde en Villafranca, como ahí vemos, que ya empezó a controlar un poquito más el medio campo, quizás salía más de la presión del Díter, recuperaba mucho más rápido el balón, y insistimos, normalmente cuando tú vas perdiendo 0-1, cuando ves que en la primera parte el equipo rival prácticamente podía cerrar el partido, no lo ha hecho, juegas en casa, teóricamente inferior en varios aspectos,
y bueno, pues consigues el empate con media hora por delante, más de media hora por delante para terminar el partido, pues normalmente anímicamente te crece. Ese cambio de Rafa Cano por Isidro Quintana, cambio prácticamente calcado al que hizo Fael ante el Padre de la Calzada en el último partido jugado en casa, y que le dio un poquito de mayor profundidad al conjunto del Dieter Zafra. Un Dieter Zafra que cabe recordar, otra tarjeta, vemos a los jugadores de Villafranca, un Dieter Zafra que cabe recordar que consiguió su cuarta victoria como visitante. En las 5 salidas que ha hecho de momento no ha perdido, 5 victorias y un empate, la que cosechó ese empate 1 ante el Mérida en el Estadio Romano. Un Villafranca, la verdad es que Ángel se vino arriba. Ahí vemos esta acción, ojo a esta acción, porque la verdad es que me pareció, pero el contacto es fuera, ¿no? Que cae Rafa Carvajal, parece caer dentro, es la segunda amarilla al defensor del Villafranca, al central del Villafranca, y le cuesta la expulsión. A partir de ese instante el Dieter se queda en superioridad numérica. Es verdad que estaba igualado el partido en el marcador, pero Ángel, teóricamente el Dieter, con la calidad que tiene, tenía que haber reaccionado, como dices tú, como ha hecho en otros partidos. Sin embargo, pues no llegó casi hasta el final, ¿no? Efectivamente, y bueno, y tenía que haber reaccionado como hemos comentado anteriormente, no tenía que haber reaccionado, ahí estamos viendo esa ocasión, que bueno, y ese cambio de Martín Tártara. Tendría que haber reaccionado, pero tendría que haber reaccionado antes. Es decir, no hay por qué esperar esa inferioridad numérica. Si el Dieter tiene un equipo muy potente, entonces en el momento que, bueno, te marcan un gol, efectivamente te empatan el partido, pero bueno, es decir, tú tienes calidad suficiente, tienes jugadores que con su calidad individual, incluso en la calidad de equipo del Dieter, tiene suficiente fuerza, suficientes recursos efectivamente como para darle la vuelta al partido y marcar más goles. Es decir, lo que no puede ser es que un Villafranca, que es en teoría un equipo inferior, entre comillas, ¿no? Porque en estas categorías ya se sabe lo que pasa con los equipos inferiores, que son los que dan los sustos, pues bueno, yo creo que tendría que haber reaccionado antes y haber atado el resultado, es decir, por lo menos haber tenido la tranquilidad de haber tenido algún gol más a favor, ¿no? Indudablemente, y vemos otra vez otra acción del Villafranca que bueno, a pesar de estar en inferioridad numérica, hizo trabajar mucho a Riobó y tuvo muchísimo más trabajo. Ese es un dato muy significativo, lo que hemos hablado muchas veces. Si en la primera parte Burgui, el portero del Villafranca, se le vio mucho más, tuvo más acciones, ese claro fuera de juego de Mariña, en la segunda parte Riobó tuvo muchísimo más trabajo, y eso es un dato muy significativo cuando tu portero incrementa su trabajo respecto, en este caso, al que hizo en la primera parte. Fíjate qué ocasión que tiene ahí el Dieter, una buena jugada de Jonathan, que entró en sustitución de Martín Tártara por caer lesionado el jugador del Dieter. La dejada de Jonathan a Chicote, y el disparo de Chicote que sale rozando en la escuadra derecha de la portería de Burgui. Ahí estuvo el 1-2. Estas acciones es lo que tú dices, Ángel, este recurso individual, esta mayor calidad respecto al rival, es lo que tiene que aprovechar el Dieter. Por supuesto, y además me parece que es fantástico el tiro que hizo Chicote, es decir, se lo va un poquitín fuera, pero estaba en una posición inmejorable y pidiendo portería como para haberlo intentado, ¿no? Se le va un poco fuera, pero hay que intentarlo, hay que hacerlo así. Efectivamente es lo que estábamos comentando. Estamos viendo aquí cómo el Villafranca sigue atacando, a pesar de estar en inferioridad, sigue atacando y sigue creando los problemas al Dieter. Es decir, yo creo que esto es algo que no sé, no tendríamos que haberlo visto, no tendría que haber sufrido el Dieter, ni los espectadores que fueron a ver al Dieter, como estaba sufriendo en estos momentos, ¿no? Parecía que el partido se nos iba. Sí, efectivamente, y hay que recordar que el conjunto del Villafranca estaba jugando con un hombre menos, por la expulsión de uno de sus centrales, por esa última falta que hemos visto sobre Rafa Carvajal. Ya el Villafranca empezó a hacer algunos cambios, y naturalmente ese empate no le era malo ante uno de los gallitos del grupo, pero estaba viendo, Ángel, que el Villafranca podía tener opción de marcar el segundo gol. Y aquí inicia la jugada del segundo gol Rafa Carvajal, tranquilo, vamos a ver repetida, y la termina él, la vamos a ver con detalle ahora en la repetición. El balón que evita a Rafa Carvajal que se vaya fuera de banda, actúa como un extremo izquierda, qué bien la pone al segundo palo, por allí aparece Cristo, el cabezazo de Cristo ya la saca entre el larguero
y el portero, y hay una pequeña melee entre los defensores que la aprovecha Rafa Carvajal. Ya, Ángel, el cabezazo de Cristo en el segundo palo merecía el gol. Efectivamente, y lo vemos aquí. Eso ya, sí, la saca el portero muy bien, ayudado un poco con el larguero, y ya se hubiera merecido el gol. Luego no está mal que la culminación, el final, sea de Rafa Carvajal, porque es el que inicia la jugada, como tú has dicho y como estamos viendo, ¿no? El Díter consigue por fin el gol que le da un poco de la tranquilidad en el partido, porque la verdad es que lo estaba pasando bastante mal. Bueno, era el minuto 83 de partido, quedaban 7 más lo que descontara, y normalmente había hecho lo más difícil, la celebración, la alegría de Rafa Carvajal, la retirada de Chicote, la entrada de Luis Martínez. Yo creo que hace bien ese cambio Fael, mete a un hombre más en la línea defensiva, quita a un delantero, porque normalmente yo creo que Fael estaba pensando lo mal que le había pasado desde el gol de Ángel Serván hasta el gol de Rafa Carvajal. Indudablemente no quería dejar escapar esos 3 puntos que en esos instantes tenía, por eso fortaleció un poquito más esa línea defensiva. Sí, efectivamente, es decir, yo creo que aquí ya intentaba consolidar el resultado. Estamos viendo ahí que al final ya, se estaban calentando los del Villafranca, y el árbitro que estaba a sus anchas, ¿no?, sacando tarjetas a diestro y siniestro. Aquí en este intervalo de juego sacó prácticamente 3-4 tarjetas, ¿no? Había sacado la amarilla y ahora se da cuenta al anotar que ya es la segunda de Martín Tártara, efectivamente, y le saca la tarjeta roja. Decía esto, ¿no?, que ya en estos momentos del partido estaba la cosa un poquitín caliente, y yo creo que se estaba volviendo el juego bastante agresivo. Afortunadamente el Díter supo aguantar bien los últimos ataques del Villafranca, como estamos viendo aquí. Este es un posible penalti, coméntalo. Sí, bueno, vamos a verlo reducido, esta acción en un contragolpe por banda izquierda del ataque del Villafranca, banda derecha según defiende el Víctor Zafra, el pase hacia Mariñas, el capitán del Villafranca, y ahí Mariñas se interna en el área, ahí está Víctor Paredes, que va a cerrarle, y ahí hay contacto entre Víctor Paredes y el propio Mariñas. Yo creo que los dos meten el brazo, Ángel. Sí, bueno, parece que lo intenta sujetar Víctor Paredes, lo vamos a ver ahora, y bueno, el jugador del Villafranca pues con su brazo intenta quitar el brazo del defensor del Díter. Se escora demasiado, se le va un poco el balón, y yo creo que aprovecha ese contacto que siente para tirarse en el suelo e intentar provocar el penalti. El árbitro piensa que no hay tal jugada, que no tiene por qué señalar penalti, que no ha habido tanto contacto, y por caída, por intentar engañarlo, pues le saca la tarjeta, que es la segunda también, y tarjeta roja. Indudablemente, yo creo que estamos ya en tiempo de prolongación, prácticamente alargó, dio 4 minutos, pero con estas interrupciones alargó 3 minutos más, que fueron prácticamente 7 minutos los de prolongación, y ahí vemos el final del partido, lo más importante, indudablemente la victoria. Ahora escucharemos las opiniones tanto de Cristo, autor del primer gol, como de Fael, entrenador del Díter Zafra. Inicia como extremo y después la finaliza como lo que es el delantero centro matador dentro del área, que a la postre sería el gol del triunfo del conjunto zafense. Un inicio de la segunda parte, Ángel, que nada parecía prever lo que iba a suceder. Yo creo que a partir del gol del empate del Villafranca, porque los primeros 10 minutos de la reanudación estaba en el marcador. Sí, bueno, es posible que ahí vemos de nuevo a Riobó interviniendo y deshaciendo ese posible peligro. Es posible que la causa de que el Díter se viniera un poco abajo en su juego fuera el empate, que le cayó como un jarro de agua fría, pero
no sé, es decir, hemos visto en muchas ocasiones que el Títer, como estamos viendo, volvió a tomar el mando del partido, volvió a tomar el mando del balón y a crear ocasiones para intentar hacer el 0-2 cuanto antes. Ahí hemos visto algunas aproximaciones, pero insisto, Ángel, yo creo que el empate del Villafranca le hizo mucho daño al Títer, porque probablemente no esperaba ese golpe o quizás se confió demasiado con ese momentáneo 0-1 que en ese... Bueno, pues ahí vamos a ver el inicio de la segunda parte y la pareja de ataque titular del Títer, Chicote, Rafa, Carvajal. Y por cierto, hay que estar muy atento a la jugada del segundo gol del Títer, porque es el propio Rafa Carvajal quien inicia la jugada y además el propio Rafa Carvajal quien la finaliza. Primero